Eso no está dado ni por tu título universitario, ni por tu cargo, ni por la empresa donde trabajas. Eso no es tu marca personal. Tu marca personal habla, ¿verdad?, de esa esencia, cómo tú aportas valor a otro y en qué ámbito. En vida real puedo ser el gran ejecutivo, puedo tener la gran carrera, pero tengo que empezar una marca personal de cero. Claro. ¿Cómo pierdes el miedo a desarrollar tu marca personal? Y yo decidí revelarme. El que tuvo la visión más clara fue mi marido. Me acuerdo, todavía estábamos en un viaje en auto, un viaje como de 2 horas, y me dice, yo te veo recorriendo el mundo, haciendo conferencias y teniendo cursos y que la gente se certifique en los cursos de Demis Golfar. Y yo lo miré y me reía. Yo decía, pero ¿cómo se te ocurre que alguna vez yo voy a llegar a hacer eso? Tengo el tremendo gusto de tenerte en el podcast después a una invitada muy especial, porque no solo cuando la investigué fue como me llamó mucho la impresión, su trabajo, la manera clara de comunicar, el ángulo en el que habla, pero cuando le dije hagamos un podcast me dijo, estoy en Miami, estoy viajando hoy. Entonces tenemos una coincidencia y una suerte de tenerte aquí. Gracias, Denise, por venir a compartir tu conocimiento. No, feliz, Ahmad, de estar acá. O sea, fue una tremenda coincidencia. Yo estaba justo en México y estaba en el aeropuerto y veo tu mensaje y veo tu LinkedIn y veo que vives en Miami. Entonces digo, oye, estoy yendo a Miami, estoy 4 días, así que mejor que nos conozcamos en persona. Así que feliz coincidencia. Sí, y yo tremendamente agradecido porque en persona siempre el podcast es un poco más, se puede explorar mucho más y suerte de tenerte para compartir este conocimiento que tienes, porque lo que primero me saltó, empecemos por tu historia. ¿Cuál fue, dónde descubriste tu vocación? Tú fuiste en el mundo de HR, pero ¿cuál era tal vez tu idea de éxito cuando eras más joven, antes de entrar al mundo corporativo? Sí. A ver, bueno, yo soy una representante de la generación X, los que nacimos entre 1965 y 1980, y creo que nacimos con una idea como muy clara de lo que era el éxito. Las películas de Wall Street, los yuppies, secretaria ejecutiva, entonces como que tú veías trabajando todos en un edificio, ganando mucho dinero, los estatus, los cargos y creo que esta imagen como de la escalera corporativa, ¿no? De que tú entrabas a trabajar y que luego ibas ascendiendo y que ojalá llegaras en algún minuto a un cargo de gerente, director, era como lo aspiracional. Y la verdad es que en esa época no había muchos otros modelos, yo te diría. El emprendedor, yo te diría que se veía como algo muy arriesgado. Para mí no me parecía para nada atractivo ser emprendedor, para serte muy honesta. Y yo inicié una carrera siempre trabajando en empresas muy grandes, empresas multinacionales. Y bueno, llego a un rol de HR Lead en Microsoft Chile. Y en algún minuto me doy cuenta de que ese era el cargo que yo siempre había aspirado. Cuando yo decía, ¿a qué cargo alguna vez voy a llegar? Era este cargo, y eso me hizo tener una crisis, Ahmad, de carrera, porque dije, oye, o sea, yo siempre busqué esto, es lo que tengo hoy día, pero hay un problema, me quedan 20 años de carrera y creo que ya no puedo seguir haciendo más de lo mismo. Y no tenía idea qué hacer. Y en ese sentido, tuve esta crisis, ¿cómo la viví? La viví de una manera muy reflexiva. Una de las cosas que pensé es que no había estudiado hace mucho tiempo. Yo estuve 10 años sin estudiar nada, que fue la época donde fui mamá. Y dije, bueno, creo que tengo que volver a estudiar, pero voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con HR, que era el ámbito donde yo trabajaba. Y me vine a Silicon Valley, me fui a Singularity University, me inscribí en el Executive Program. Y estuve una semana en un curso intensivo que me voló la cabeza, con 90 alumnos increíbles. Yo era la única persona de Chile, venían personas de todas partes del mundo, personas de distintas empresas, del gobierno, pero de verdad gente muy interesante, con todos los genios de Silicon Valley que te hablaban de las tecnologías exponenciales. Entonces, eso creo que me abrió mucho la cabeza y me hizo pensar, ¿sabes qué? Está bien esto que estoy pensando y creo que es momento de hacer cosas distintas. Pero el desafío es, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Y cuál es mi nuevo modelo que ya no va a ser este modelo que está acá? Y creo que en ese sentido es fundamental conocerse.
fundamental conocerse, saber qué cosas a ti te caracterizan, en qué eres bueno. Y una recomendación es que ojalá cuando uno haga ese proceso, olvídate de lo que estudiaste en la universidad. Olvídate un poquito de lo que has hecho hacia atrás y trata de mirar hacia el futuro, trata de pensar en cuáles son tus intereses y en qué es lo que a ti te apasiona y cómo aportas valor y que sea algo donde los otros también reconocen que tú tienes valor. Ese fue como en resumen mi proceso, mi punto de quiebre. Me encanta porque es la típica historia de la persona que quiere hacer algo, aspira a hacer algo, lo logra y después se da cuenta de que no le llena o no era su propósito y tú no llegaste a un puesto normal, o sea, es un alto cargo, es algo muy aspiracional, es el tope del tope y comparto lo de la crisis existencial, o sea, yo siento ese momento. Después que vas a Silicon Valley y vas a Singularity, te das cuenta de que eres la única chilena, tal vez la única de HR. Había dos más, pero tenían los cargos mundiales de sus empresas, así que yo igual era todavía muy chiquitita, sí. ¿Y cómo sentiste o cómo superaste tal vez el famoso síndrome de impostor? Lo tuve muchísimo, ¿no? Yo estudié psicología y me decía, tú eres psicóloga, tú no puedes hacer nada que no sea recursos humanos. Eso es lo que me decía, ¿no? Como me echaba un poco para abajo, en el sentido de que tal vez yo no tenía capacidad para hacer cosas distintas. Y yo decidí rebelarme. Creo que cuando uno tiene estos pensamientos, es importante ponerle una etiqueta y decir, ¿sabes qué? Esto es un pensamiento limitante y yo lo voy a combatir. Yo me voy a rebelar frente a esto. Y dije, yo voy a buscar dónde realmente yo puedo aportar valor y que no tiene que ver con lo que yo estudié hace 20 años, ¿verdad? Tiene que ver con cómo yo hoy día estoy impactando a otras personas, las cosas que a mí me gustan. Y en ese sentido creo que es fundamental en este proceso de autoconocimiento no hacerlo tan solo. Creo que acá es importante tener conversaciones con otras personas, personas con las que has trabajado, con quienes trabajaste, amigos tuyos de la infancia, tu pareja. Hacerle dos preguntas. ¿Qué cosas crees que a mí me destacan profesionalmente, en qué soy bueno, en qué soy buena? ¿Y cómo me imaginas en 5 años? Y en esas conversaciones, para mí fue una revelación. Empecé a encontrar cosas que tal vez yo no veía tan claramente, que yo tenía como una virtud. Y yo te diría que fue el que tuvo la visión más clara fue mi marido. Me acuerdo todavía estábamos en un viaje en auto, un viaje como de 2 horas, y me dice, porque veía que a mí me llamaba mucho para hacer charlas y que a mí me gustaba mucho, me dijo, oye, yo te veo recorriendo el mundo, haciendo conferencias y teniendo cursos, ¿verdad? Y que la gente se certifique en los cursos de Denise Golfar. Y yo lo miré y me reía. Yo decía, pero ¿cómo se te ocurre que alguna vez yo voy a llegar a hacer eso? Y la verdad, más de hacer la realidad, es que hoy día estoy dedicada a eso, ¿no? Traspasando conocimientos, aprendizaje. Y yo también aprendo muchísimo también de mis alumnos, así que es algo que a mí me nutre muchísimo hoy día. Y yo te diría cómo fue esa transición desde este punto de quiebre y de empezar a pensar cosas distintas. Bueno, yo definí que me quedaban unos pocos años trabajando en áreas de recursos humanos, que era básicamente lo que siempre había hecho, y tenía que preparar una transición. De hecho, después del rol en Microsoft, yo tuve un rol muy importante en Chile como Chief People Officer en Walmart, a cargo de 50.000 personas. Me tocó la pandemia, fue una época también compleja, pero también al mismo tiempo yo empecé a hacer cosas distintas. Yo empecé a hacer mentorías, empecé a hacer clases en una universidad y también recibí un llamado de LinkedIn que me escribían un mensaje y me dicen, mira, ¿sabes qué? Vimos un webinar tuyo, eres muy clara para explicar y nos encantaría que seas instructora de LinkedIn Learning. Y digo, wow, me encanta esta invitación, pero obviamente no sé si es compatible con mi rol. Fui a hablar con el gerente de compliance y me dijo, esto es educación, así que no hay conflicto de interés. Entonces yo empecé a hacer no solo clases de la universidad, sino que también empecé a grabar cursos para LinkedIn Learning, que en ese minuto el estudio estaba cerrado por pandemia, pero empecé a grabar en el living de mi casa. Así que fue una súper experiencia, ¿no? Por primera vez empezar yo a producir también mis cursos. Qué inspirador. Me encantó las dos preguntas. Yo creo que todos debemos hacer esas preguntas a las personas que están alrededor de nosotros. Hay un dicho que es, dime las personas que están alrededor tuyo y te diré quién eres. Y hay gente que dice, tienes que rodearte con gente que tú admiras. Pero si tú no le haces estas preguntas, sí, es igual que nada. Sí. Es casi no aprovechar esa amistad o esas personas que están alrededor tuyo. Y creo muy fielmente que
tu esposo tenía como, no previsión, él veía el potencial que tú mismo dudabas, capaz, sentías ese síndrome de impostor inmediato, pero no, estás loco, o sea, ¿cómo voy a dar conferencia? Exacto. ¿Quién me va a escuchar a mí? Claro. Quiero indagar un poco con el tema de recursos humanos porque creo que es algo que a mí me fascina y creo que para todas las personas que están emprendiendo, haciendo una empresa o trabajan en una, sabemos que toda empresa se hace o se muere con su gente. ¿Qué aprendizajes dirías que son fundamentales para desarrollar un equipo? ¿Y qué diferencias ves entre los latinos y los anglosajones? Tú trabajas para empresas muy anglosajonas. Sí. ¿Cómo lo ves diferente en Latinoamérica? A ver, partiendo por la primera pregunta, cosas que son indispensables para formar equipos. Bueno, primero elegir bien el talento. Creo que eso es un tremendo desafío. Y el cómo elegir el talento, creo que ojalá tú como líder elige gente más inteligente que tú. Elige gente diversa y elige gente complementaria, ¿ya? Muchas veces, y aquí tal vez me voy a la segunda parte, ¿no?, de la pregunta, diferencia entre el mundo latino y el mundo anglosajón. Bueno, para terminar lo primero, formar muy bien al equipo, elegirlos muy bien, tener una visión clara. Creo que eso también es fundamental, ¿no? El líder hoy día tiene que decir hacia dónde vamos, cuál es la meta, pero al mismo tiempo dejar espacio para que sea el equipo, ¿no?, el que diga cómo va a llegar esa meta y que tenga espacio para crear y para poder aportar. Y algo que a mí me gusta mucho de Microsoft es un concepto que habla de que el líder tiene que generar energía. Me encanta ese concepto porque habla de algo de conexión, de cómo tú te tienes que conectar con cada persona de tu equipo, cómo entender sus intereses y cómo hacer brillar a cada miembro de tu equipo. Y que va a ser distinto, ¿no? Distinto con cada uno de ellos, qué les gusta, cómo se quiere desarrollar. Entonces, creo que esas tres cosas, ¿no? Elegir bien el talento, tener una visión y generar energía son cosas indispensables. Ahora, la diferencia, partiendo por cómo elegir talento. Se da mucho que las empresas latinas, yo trabajaba en recursos humanos, ¿no? Trabajé muchas veces viendo temas de reclutamiento, selección. El líder, tú empezabas a escucharlo, te decía, esto es lo que yo quiero, lo que busco en el cargo, ya, ¿cuál es el perfil de la persona? Y tú lo escuchabas y estaba buscando su clon. Quiero un mini-me, quiero una persona que sea igual que yo, hasta te dice muchas veces, ¿no? Ojalá de esta universidad que haya estudiado esto. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la diversidad, verdad? ¿Dónde está alguien que te desafíe, que venga a pensar distinto a ti? Porque eso es lo que te va a llevar a innovar, a tener soluciones distintas. Y creo que en ese sentido, el mundo anglosajón de las empresas más multinacionales tienen una base muy importante, ¿verdad?, de entender la importancia de la complementariedad, de elegir muy bien al talento, de ser más neutral tal vez o no también en ese proceso. Entonces es algo que yo creo que hay mucho todavía para aprender. Se siguen dando, ¿no?, en los procesos de entrevistas preguntas que están prohibidas o no. ¿Piensas tener hijos, verdad? Cosas de tu vida personal. O sea, se sigue dando mucho de eso y creo que falta ahí mucho por profesionalizar todavía. Otro ámbito que creo que es muy distinto tiene que ver con el desarrollo profesional, el desarrollo de carrera. Pasa mucho que en las empresas, cuando tú llegas a una posición, el líder quiere que ojalá tú no te muevas de esa posición. Ojalá estés mucho tiempo, muchos años en esa posición. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que hay que hacer, conoces los procesos, manejas los clientes, sabes resolver problemas. Entonces, si tú te llegas a mover de esa posición, me traes un problema a mí como jefe, como líder. A mí, ¿qué me pasó? Cuando yo llego a trabajar a Microsoft, me dan la bienvenida y me dicen, we're so excited that you're here. Y luego me dicen, bueno, to time to move, te tienes que mover de aquí a 4 años más. Y tienes que tener un nuevo rol. Y el responsable de que eso suceda, eres tú. Y yo quedé así como, wow, ¿qué es esto? O sea, nunca me había pasado algo así en una empresa. Y luego estando dentro, esto está muy permeado, ¿no?, dentro de la cultura, está muy embebido en la cultura de la importancia del growth mindset, de estar desafiándote, de siempre estar aprendiendo. O sea, creo que la cultura de aprendizaje que hay ahí es maravillosa. Y también creo que el tema de los espacios de desarrollo profesional se da de una manera muy orgánica y muy natural. Por ejemplo, identificar que tal vez yo trabajo en un área, pero me gustaría trabajar en el área de marketing. Bueno, pide un one-on-one, pide un café a esa persona y tú sabes, si tienes la tranquilidad, que esa persona te va a abrir las puertas.
y que te va a recibir y vas a poder hablar y tú le vas a poder también contar o no de ti, de tu experiencia y por qué tal vez te interesa trabajar en el área de esta persona. El nivel de preparación para los movimientos internos también que yo vi en el mundo anglosajón, también algo mucho más planificado, mucho más profesional. O sea, me pasó por primera vez que la gente venía a las entrevistas con un plan, con una presentación, ¿verdad? Que te contaba, esta ha sido mi trayectoria para llegar a este rol, este es mi plan de 30, 60, 90 días. Y yo decía, wow, esto jamás me había pasado. Entonces, como te digo, me tocó ver diferencias bastante notorias, ¿o no?, en lo que era el tema de recursos humanos, desde la contratación de talento y el desarrollo de talento en el mundo latino y en el mundo anglosajón. Y yo creo sin duda que los que están en la vía correcta es el mundo anglosajón. Y creo que tenemos todavía mucho que aprender de cómo contratamos con esta diversidad y cómo realmente nosotros fomentamos el desarrollo de las personas, poniendo en el eje a las personas en el centro. No los intereses de la empresa, no los intereses del jefe. Me encanta. Me encanta y me parece tan profundo porque no es una crítica al latino, es un aprendizaje que tenemos que tomar más preparación, tenemos que tener más visión, tenemos que perder el miedo, tenemos que perder el miedo. Hay un dicho que es, cuando tú enseñas, aprendes. Y cuando comenzaste a hacer este curso online con LinkedIn, una gigante experiencia. Sí. ¿Cuál fue una lección que tú diste que más bien tú aprendiste más que todo y dijiste, esto quisiera poderlo resaltar y quiero que las personas que vean, esto es como que lo más importante que pude enseñar a los demás? Mira, tantos aprendizajes. Bueno, a ver, esta historia partió el año 2021. Yo hoy día ya tengo 14 cursos publicados en LinkedIn Learning, en la biblioteca en español. Más de 200.000 alumnos, así que ha sido un número increíble, ¿no? Parte como del escalamiento. Y, a ver, uno de los aprendizajes es que, ¿cómo funciona el tema de preparar esos cursos? A mí, el equipo de LinkedIn me sugiere un tema, me da un título, ¿no?, de cómo se debería llamar un curso, y todo el resto lo haces tú. Lo haces tú como un autor. Tú defines, ¿verdad?, cuáles son los títulos de los videos, cuál es el contenido, y luego todos los guiones los escribo yo de puño y letra, ¿ya? De hecho, te hacen auditorías, ¿o no? Tú no puedes usar inteligencia artificial, tú no puedes copiar una frase textual que sea de otro autor sin nombrar al autor. Entonces son muy rigurosos, ¿o no?, como proceso editorial. Y yo me acuerdo que cuando escribí mi primer guión, que no son cursos largos, ¿no?, son cursos entre 35 o 55 minutos, para mí fue un gran logro, ¿no? Y dije, wow, esto se sintió como haber escrito un libro. Y de hecho, uno de mis primeros cursos, que se llama Cómo preparar tu desarrollo profesional y tu programa aprendizaje, fue lo que me inspiró a escribir un libro, ¿ya? Entonces, el libro que publiqué el año pasado, Consciente de mi futuro, se basa en ese curso que yo hago de LinkedIn Learning, donde yo resaltaba que había 3 pilares del desarrollo profesional. Uno que tiene que ver con cómo tú planificas tu desarrollo, no pensando en esta escalera, sino que sí pensando qué quieres hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y que no necesariamente tiene que ver siempre con crecimientos verticales o no, con asumir un cargo más arriba, sino que tal vez con expandir hacia los lados, con hacer cosas distintas, participar en proyectos, hacer cosas fuera de la empresa. O sea, creo que nosotros, más que una carrera lineal, tenemos que pensar la carrera como un abanico, ¿no?, de posibilidades, de cómo cada uno de nosotros tenemos distintas virtudes, Ahmad, y yo creo que tenemos el deber en nuestra vida, ojalá, desarrollar todas esas virtudes en distintos ámbitos, ¿o no? Algunos ámbitos más laborales, personales, o algunos que se mezclan, ¿o no?, ambas cosas. Entonces, lo primero es este tema de la planificación, cómo tú te ves en el largo plazo. Lo segundo, cómo tú te vas a preparar o no para dar esos próximos pasos, y acá tiene que ver toda la parte de aprendizaje, que no es solamente hacer cursos, sino que la lógica, el 70-20-10, 70% aprendemos de la experiencia, 20% de otros, y 10% aprendemos de los cursos, de los estudios. Y un tercer elemento que tiene que ver con la marca personal, que yo sé que tú has tenido muchos entrevistados de ese tema, y que para mí la marca personal es un concepto potente, es un concepto que me gusta mucho porque habla de realmente cómo tú aportas valor profesional. Eso no está dado ni por tu título universitario, ni por tu cargo, ni por la empresa donde trabajas. Eso no es tu marca personal. Tu marca personal habla, ¿verdad?, de esa esencia, cómo tú aportas valor a otros y en qué ámbito.
Yo siempre recomiendo a las personas que ojalá se autodefinan en 3 hashtags, ¿ya? Los míos son talento, futuro del trabajo, liderazgo y equidad. Esos son mis 3 ámbitos, ¿no? Donde yo me muevo, donde yo aporto y donde me he especializado más. Y creo que la marca personal, cuando tú ya la tienes clara o no, cómo tú aportas ese valor, hay 2 maneras de comunicarlo al mundo. Uno, a través de tu red de contactos, a través de tu networking, y que tú ahí, obviamente, a la medida que tú gestiones estratégicamente tu networking, tú vas a llegar a más personas, ¿ya? Y esto en networking está dado, yo digo, principalmente por el ámbito más presencial, o no más face to face. Pero luego tienes todo el tema del desarrollo de tu marca a nivel digital, ¿ya? Y esto es una excelente medida para llegar y trascender fronteras. Si yo, claro, me aboco a las personas que yo conozco, que me he tomado un café, que han trabajado conmigo, probablemente van a estar circunscritas gente de mi país, de mi ciudad, de las empresas donde trabajé, si es que he viajado un poquito más. Pero cuando tú empiezas a trabajar tu marca a nivel digital, no hay límites, no hay frontera. Y hay una decisión súper importante, por ejemplo, bueno, yo soy muy fuerte en LinkedIn, es mi principal red social, es en qué idioma tú te vas a comunicar. Porque, por ejemplo, los latinos muchas veces escriben todo en español. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a traspasar fronteras? Sí, pero no todas. Vas a llegar probablemente al mundo hispanohablante, ¿no? Pero si tú tienes además tu perfil en inglés, de hecho hay 2 opciones, ¿o no?, de cómo tú lo puedes hacer. Tú puedes directamente escribirlo todo en inglés, o hay una parte donde dice English y tú lo puedes tener simultáneamente en los 2 idiomas. Yo lo tengo así. Entonces yo lo tengo en español, pero si tú tienes tu LinkedIn en inglés, perfilado en inglés, tú vas a ver mi información en inglés. Y eso te permite que realmente no haya fronteras y puedes llegar a cualquier parte del mundo. Y de hecho, esto yo lo comprobé. Me pasó en septiembre del año pasado que recibí una invitación de una persona de Kuala Lumpur, de Malasia. De hecho, era una mujer joven con un pañuelo en la cabeza. Y digo, oye, qué curiosa esta invitación. Entonces, me dio curiosidad, me metí a su perfil y veo que tiene de banner de fondo 5th Global Digital Human Resources Dubai 2025 y que trabaja en una empresa que hacía eventos corporativos. Entonces la acepto y le escribo un mensaje en inglés y le digo, hola, ¿sabes? Soy Denise Goldfarb, soy conferencista, son los temas, qué interesante lo del Congreso de Dubai, te paso mi página web, que también la tengo en inglés. Y el día siguiente me manda un mail y me dice, Denise, te queremos invitar a que seas speaker en el 5th Global Digital Human Resources Dubai. Y viajé a Dubai este año con mi marido. ¿Qué? Hay tanto ahí. Quiero resaltar el tema de 70-20-10. Sobre todo porque el peso que le pones a la experiencia, ¿verdad? La experiencia siendo dónde está la verdadera sabiduría. Y los cursos le pusiste 10. Me encantó. Creo que es tan importante entender que el vivir, el hacer, cuenta tanto en tu vida, ¿verdad? Y no es que está mal hacer cursos, pero siento que también en el mundo de ahora todos quieren tomar el siguiente curso, pero no aplican. Claro. No siento que existe una traducción ahí. Vamos a tu libro, porque tengo el gusto de tenerlo aquí conmigo. Y me encanta cómo pusiste consciente. Consciente, porque puede ser con 100%, puede ser consciente de hacia dónde estás yendo. ¿Por qué es esto un problema tan importante en nuestra sociedad? ¿Por qué no somos conscientes de dónde vamos? Sí. Bueno, el título es un juego de palabras, como tú bien viste, consciente con el número 100, y una razón por eso. Y es que el libro incluye una metodología, incluye un test, que tú ya tuviste la oportunidad de hacerlo, y que te va a decir de 0 a 100 cuán consciente tú eres de tu futuro, ¿ya? Yo me di cuenta que las personas no trabajan y no planifican sus próximas etapas a menos que tengan una crisis o que estén en un punto límite, ¿no? Cuando pierden su trabajo, tal vez, cuando tienen un problema familiar, tienen que generar otros ingresos. Y la verdad es que creo que cuando uno llega como a esos momentos límites, es tarde. Lamentablemente es tarde, ¿no? Empezar ahí recién a trabajar y empezar a planificar.
Bueno, yo el año pasado grabé una charla TED donde cuento esto. Mi charla TED se llama "Te vas a quedar sin trabajo", porque creo, Ahmad, que si hay algo que nosotros lo tenemos claro es que todos nos vamos a quedar sin trabajo, los que trabajamos en el ámbito corporativo, ¿no? O sea, puede haber sido muy exitoso, pero en algún minuto la empresa se va a reestructurar, vas a tener cierta edad y todos nos vamos a quedar sin trabajo. Y hoy día estamos en una realidad donde vamos a vivir hasta los 100 años. Entonces, hoy día uno ve a una persona de 60 años que lo ves joven, activo, corriendo maratones, jugando pádel. O sea, no es como antes, ¿o no? Que una persona de 60 años era un anciano, ¿no? Y como que no salía de la casa. Entonces, ¿cómo vamos a vivir si vamos a ir hasta los 100 años? O sea, a los 50 años vamos a estar en la mitad de nuestra vida. Y probablemente ahí va a ser mucho más difícil tener un trabajo tradicional, entre comillas, ¿verdad? Trabajando como empleado en una empresa. Entonces, algo que a mí me demoró tiempo darme cuenta, y pero que ahora yo ya lo afirmo con seguridad, es que todos vamos a terminar siendo emprendedores. Todos. Pero cuando uno viene del mundo tradicional y uno viene del ámbito corporativo y siempre ha tenido como esta estabilidad o no de que te pagan sueldo a fin de mes, le cuesta vislumbrarse desde esta otra vereda. A mí misma me costó muchos años. Yo nunca me vi como emprendedora. O sea, cuando yo tuve esta conversación con mi marido, yo decía, yo no me veo siendo independiente. O sea, y era porque me daba miedo, ¿no? Yo decía, hay mucha incertidumbre, no sé si yo voy a tener ese grado de autonomía, ¿no? Como de poder entender, o si voy a poder desarrollar un producto o un servicio que yo pueda vender. Y yo me convencí que todos vamos a ser emprendedores. ¿Qué cosas me hicieron darme cuenta de esto? Bueno, muchas cosas, ¿no? Desde este curso que hice en Silicon Valley, también después hice un MBA y tomé un ramo de emprendimiento que creo que también me ayudó para ver que el tema del emprendimiento tiene su propia lógica, que no era un tema tan desestructurado como yo lo veía de afuera, ¿no? Lo veía siempre como muy hippie, pero dije, no, sabes que igual hay una lógica, ¿verdad? Y tiene sus propios códigos también que creo que es importante aprender. Y de hecho, hoy día yo soy mentora de startups. Entonces, creo que tener ese grado de relacionamiento, de empezar a hablar más con emprendedores, también hizo mucho en el cambio de mentalidad. Y yo lo recomiendo, ¿no? De que tenemos que hablar con personas distintas a nosotros, ¿no? De entender distintas visiones. Y creo que si bien el emprendedor tiene mucha más incertidumbre, nunca estás en una zona de confort, jamás. Creo que tienes libertades que son increíbles. Me puedo tomar el doble de vacaciones o no que en la época que yo trabajaba en el ámbito corporativo. Y la satisfacción es distinta porque yo hoy día solamente trabajo las cosas que me gustan. Y cuando tú estás en un cargo corporativo, especialmente cuando estás en un cargo alto, por lo menos la mitad de las cosas que haces durante el día son cosas que por ti tú no harías. Reuniones que tienes que ir obligada, ¿verdad? O cosas que tienes que hacer, pero que no necesariamente es lo que más te moviliza. Y yo hoy día elegí solamente trabajar en lo que me gusta. Es tan poderoso eso, y conecto con algo que yo hago. Yo les ayudo a familias de alto patrimonio a invertir en real estate en Estados Unidos, y también asesoro a familias de family offices y lograr consolidar su patrimonio. Y una de las primeras preguntas que yo les hago es, les pregunto, ¿en dónde trabajas? Y me dicen, trabajo para empresa X, o tengo mi propia empresa. Digo, no, ¿para quién trabajas? Sí. Trabajo, ¿y cuál es tu meta? Te dicen, siempre se van al trabajo corporativo, o si usted tiene una empresa, siempre es como la empresa su foco, pero no están conscientes que todos trabajamos para nosotros. Exacto, claro. Seas un empleado, seas un estudiante, seas un gran empresario, seas un emprendedor, siempre estás trabajando para ti. Y me encanta esto de generar un roadmap, porque tú puedes empezar de donde sea, pero más importa dónde terminas. Claro. Tu libro, y sí, yo hice el examen ayer de consciente, y la verdad es que habían preguntas ahí que voy a ponerlo en la descripción para que las otras personas lo hagan. Exacto, perfecto. Porque es revelador. Sí. Es revelador qué tan consciente estás. Y en el libro hablas de la fórmula CAM. ¿Qué es la fórmula CAM? ¿Cuáles son los pilares de la fórmula CAM? Y cómo comienzas a desarrollar. Una vez que tienes conciencia, dices, la verdad no tengo conciencia aquí. ¿Cómo desarrollo un roadmap? ¿Cómo desarrollo un plan de acción?
Perfecto. Bueno, el test, oye, yo reafirmo ahí eso, que lo podamos compartir. Este test es gratuito, a ti te llega de hecho tu diagnóstico personalizado por mail. Yo lo tengo montado, tengo una alianza con Qualtrics, así que ahí está. Y está disponible en inglés y en español. De hecho, mi libro está disponible también en inglés. Se llama 100% Future Ready. Así que cuando fui a Dubai lo traduje al inglés, así que tenía que llevarlo en inglés. Bueno, la fórmula CAM habla justamente de los 3 pilares, ¿o no? De cómo hacer este roadmap profesional. La C significa carrera, A de aprendizaje, M de marca personal. Así que carrera, esta visión corto, mediano y largo plazo. Pero donde yo digo que lo más importante es que te desafíes, ¿o no? No tener esta visión lineal de estar siempre haciendo lo mismo, sino que pensar en este abanico, ¿no? Cuáles son todas las virtudes, todas las cosas que a ti te gustaría trabajar, cómo quieres aportar al mundo y poder desarrollarte de una manera mucho más integral. Lo segundo, la A de aprendizaje, ¿no? Este 70-20-10 que hablábamos, esto es el aprendizaje en adultos. Esto fue un estudio que hizo Center for Creative Leadership y donde me entrevistó a varios ejecutivos, o sea, ¿cuál ha sido el canal más efectivo de aprendizaje para ti? Y le dijeron principalmente aprender haciendo, ¿no? Me asignaron un proyecto, tuve que aprender, tuve que conocer, le pregunté a otras personas, ¿verdad?, que me mentorearon, y lo último fue, bueno, el curso que hice, ¿ya? Entonces, y creo que es relevante eso porque muchas veces las empresas y las personas ponemos como el 100% del aprendizaje como que es a través de cursos, y la verdad es que el curso es teórico, ¿no? Pero el aplicarlo es lo más importante. Y hoy día creo que somos privilegiados, ¿o no? Tenemos más recursos gratuitos que nunca, estos mismos podcasts, newsletters, tenemos charlas TED, o sea, tenemos material tan valioso, gratuito, que creo que cada uno tiene que hacer su Personal Learning Environment, ¿no? El EPA, Entorno Personal de Aprendizaje, que habla de cómo cada uno de nosotros hace una curación de estos contenidos, de los newsletters, de los podcasts que escuchamos, y cómo nos podemos ir entrenando, ¿no? No solamente esperar que la empresa me venga a buscar para darme un curso, o sea, tenemos muchos recursos gratuitos. edx.org también, la iniciativa de Harvard con el MIT, cursos increíbles, ¿verdad?, disponibles en esta modalidad de MOOC, Massive Open Online Courses, también, ¿o no? Tenemos ahí muchos recursos gratuitos. Bueno, y la marca personal, que hablábamos, ¿verdad?, que es cómo identificar tu valor y que tú lo transmites con networking y con tu marca digital, es fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Porque es lo que te hace la última milla, es lo que te hace conectar con esas oportunidades. Entonces, si tú trabajas los 2 primeros, tengo muy clara mi visión, me preparo, pero no trabajas tu marca personal, fallas a 50 metros de la meta. Eso significa. Y adivina cuál es la dimensión que sale peor evaluada en el test. Ya lo han hecho más de 3.500 personas, entonces sé más o menos el resultado. ¿Qué crees tú? ¿Cuál de las 3 es la dimensión más baja? Marca personal. Marca personal, claro. Claro. Bueno, por lo mismo, bueno, yo hoy día soy consultora, tengo mi consultora de People Future. Yo principalmente soy conferencista, hago talleres para empresas, pero este año empecé a hacer un programa abierto, un programa B2C, que se llama Programa Impulsa tu Marca Personal, y que yo conecto estos objetivos de desarrollo profesional con la fórmula CAM, pero trabajo principalmente el cómo entender tu posicionamiento, ¿verdad?, desde tu marca personal para hacer networking y también para posicionarte en redes, ¿o no? Y principalmente yo soy experta en LinkedIn, que es la principal red profesional del mundo, ¿no? Tú puedes tener redes complementarias, ¿verdad? Los emprendedores tienen mucho Instagram también, pero creo que cuando alguien quiere saber de ti, quiere saber de tu trayectoria, no va a ver tu Instagram, va a ver, ¿verdad?, donde aparece o no un poquito más claramente cuáles fueron tus pasos a paso, donde trabajaste, y va a terminar igual viendo tu LinkedIn. Entonces creo que tanto emprendedores como gente del mundo corporativo tienen que tener un muy buen perfil de LinkedIn, porque es lo que te hace mostrar, o no, es tu vitrina de cómo tú muestras, ¿verdad?, tu trayectoria, tus aportes, tus logros, el impacto, y puedes hacer que, ¿verdad?, que personas conecten contigo para que te hagan llegar estas nuevas oportunidades. Una de las críticas que yo recibí de marca personal que me golpeó fuerte, ¿sí?, fue: en persona eres de aquí, online eres de acá. Y todos tenemos este miedo. Sí. Todos tenemos este miedo. Todos tenemos esta preocupación que de ser, o sea, en vida real puedo ser el gran ejecutivo, puedo tener la gran carrera, pero tengo que empezar una marca personal de cero. Claro. ¿Cuáles consejos darías a la persona de cómo se inicia
cómo se comienza, cómo pierdes el miedo a desarrollar tu marca personal? A ver, bueno, lo primero, yo creo que todos tenemos una marca personal. Entonces, cuando se habla de voy a lanzar mi marca personal o partir mi marca personal, tal vez es en el ámbito digital, ¿o no? Pero yo, como te digo, lo veo que es la parte offline, ¿o no? La parte como más presencial. Tú ya tienes ahí una marca personal. Tú ya tienes, ¿o no?, ciertas características. Entonces, creo que lo primero es entender muy bien cómo tú eres percibido y también entender dónde tú encuentras que tienes valor. Porque tiene que ser una combinación de ambas cosas, ¿o no? Tal vez yo creo que soy muy buena en esto, pero la gente tal vez no te ve en eso y te ve en otro tema. Entonces, creo que hay que hacer ese primer como check, ¿verdad? El check de realidad. Y cuando tú tienes claro ese valor, creo que hay que tener un propósito. La marca personal no es un fin en sí mismo. Eso es súper importante y veo que en muchos cursos es como que ya, marca personal, lanza tu marca personal. Y digo, oye, pero eso no es el primer paso. El primer paso, y creo que es la parte más difícil, es definir este roadmap, ¿verdad? O sea, entender cuáles son mis capacidades, cómo quiero yo vivir mi vida, ¿ya? Y qué es lo que quiero hacer hacia adelante. O sea, yo creo que esa es la pregunta más profunda acá. Para mí, si tú no tienes resuelto eso, no hagas ningún lanzamiento ni contrates un ghostwriter, o sea, no hagas una página web, no. Primero tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tus próximas etapas? ¿A quién quieres impactar? ¿A quién esta audiencia? ¿Y desde dónde tú vas a aportar valor? ¿Ya? ¿Y qué te vas a ver haciendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Entonces, esa es la pregunta más importante, ¿ya? Entonces, ¿la tienes resuelta? Sí. Ahora veamos entonces qué es lo que tienes que hacer para el tema de tu marca personal a nivel digital, porque tu marca personal ya la tienes, pero ahora el tema es cómo la das a conocer al resto del mundo, lo que hablábamos de eliminar esa frontera. Entonces, ten ese chequeo, entender muy bien cuáles son tus 3 hashtags, ¿o no? Que creo que es muy útil pensarlo en eso, porque también tú tienes que tener una línea de continuidad, ¿o no? Sobre qué temas yo voy a hablar, cómo voy a generar credibilidad de una manera sostenible. ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que si tú eres el experto en metaverso, en inteligencia artificial, en marketing digital y te vas cambiando todos los meses de tema, eso no genera credibilidad. Entonces, tiene que haber obviamente una línea consistente y los temas donde tú te presentes como experto tienen que tener una base sostenible también hacia atrás. ¿Qué has hecho? ¿En qué has trabajado? ¿Qué proyectos has realizado? Entonces yo no puedo iniciarme y empezar a presentarme como experto de un tema que en realidad yo no manejo, ¿ya? Entonces yo creo, como te digo, que hay mucho trabajo previo a hacer esto, este trabajo de identificar mis próximos objetivos, entender para qué soy bueno, hacer este chequeo con otras personas. Y luego viene tal vez la parte de cómo tú te das a conocer al mundo. Si tú, por ejemplo, eres emprendedor, es importante entender. Eres B2B, eres B2C, B2G, ¿ya? ¿Dónde está tu audiencia? ¿Ya? Y obviamente eso es lo que te lleva también a cuáles son tal vez los canales que tú tienes que potenciar más. Creo que tener tu página web igual es algo que también tienes que hacerlo, ya sea la página web de tu empresa o con tu nombre. Yo, por ejemplo, armé primero la página web de mi empresa, de peoplefuture.com, y me dijeron, o no, como soy conferencista, me decían, oye, pero no existe denisegolfer.com. Y yo, no, es que está en mi empresa. No, tú eres tu marca. Entonces, luego hice, ¿verdad?, denisegolfer.com, que tengo las 2 páginas web ahí registradas. Entonces, creo que hay que hacer una estrategia, ¿verdad?, pero que tiene que ver con todas estas preguntas previas. ¿En qué vas a aportar? ¿A quién le quieres hablar? ¿Dónde están esas personas? ¿En qué red social? ¿En qué tono? ¿En qué estilo? Y de qué temas tú vas a estar hablando de manera recurrente. Y como te decía, igual yo creo que LinkedIn es una red que al final siempre tienes que tener desarrollada, porque por muy B2C y por muy Instagram que seas y vendes productos de belleza, la gente cuando te busque va a querer saber más cosas de ti y el lugar donde va a estar más ordenada la información probablemente sea un LinkedIn. Y es un error bien frecuente, especialmente gente que trabaja en el ámbito de la televisión o que es emprendedores, el LinkedIn está absolutamente botado. Y eso es algo que tal vez la segunda crítica que hay hacia lanzarse a redes o hacer algo es, me encantó que lo redefiniste a reconocerte, tener conciencia, tener un roadmap, tener valores, tener 3. Yo pienso que hay que tener 1 donde eres, realmente los expertos son expertos de una cosa, no pueden ser 3 o 10, que mucha gente se va lanzando.
Pero algo que yo me doy cuenta de marca personal es que hubiese querido empezar hace 10 años. Claro. Y eso es algo que muchas personas no se dan cuenta. Sí. Que es como, pero a mí no me gustan las redes. A mí tampoco. A nadie le gustan las redes. Es algo que te puede quitar tiempo, sí. que te puede distraer, que te puede exponer. Pero si le das la vuelta y dices, no, yo voy a utilizar esto, es la herramienta más poderosa del mundo que hemos desarrollado, ever, y que podemos utilizar esto para llegar a educar, para inspirar, para motivar, para mejorar. ¿Qué mayor impacto hay que eso? ¿Qué satisfacción hay en el mundo si está sirviendo a los demás? Entonces, creo que las personas que van a ver esto, que no tienen su marca personal, creo que tienen que hacer una resignificación, ¿o no? de lo que es. O sea, es como decir, no me gusta el mail. O sea, es tu herramienta de trabajo, ¿no? O sea, no puedes no usarla. Sí. Y creo que lo mismo pasa con las redes sociales, ¿o no? Yo creo que han ido ganando cada vez más espacio. Basta ver con lo que ha pasado con los medios, ¿o no? Los medios tradicionales, las revistas. Yo era fanática de las revistas y la verdad es que las revistas están casi en extinción. Los medios también tradicionales creo que han perdido mucho espacio. Y algo que uno ha empezado a ver, y un fenómeno más bien reciente en los últimos años, como los grandes líderes, que normalmente no estaban o no en redes sociales, hoy día sí están en redes sociales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son los principales voceros, ¿o no?, de sus organizaciones, y que cuando hablan en primera persona, no con un periodista de por medio, o sea, la gente le gusta, ¿no?, escuchar a la persona, escuchar de tu emoción, qué es lo que te pasó con esto, una visión como más personal, y generas mucho más credibilidad que el comunicado de prensa, que la entrevista, ¿verdad?, en el medio tradicional. Entonces, creo que eso es algo que está muy fuerte y creo que es interesante porque es un fenómeno estamos buscando desesperadamente volver a conectar con lo humano. Sí. Con las historias, con las emociones, o sea, yo creo que eso es lo que a mí me deja como mensaje. O sea, mientras más personal sean los mensajes, la gente conecta más. Y eso también es lo que genera un poquito de miedo, ¿no? De, me voy a meter en redes sociales, no quiero hablar de mí, no me quiero exponer, ¿o no? Y creo, como te digo, que hay algo que se puede ir partiendo de una manera gradual, creo que sin necesidad como de exponerse tanto. Como te digo, lo primero creo que es obviamente elegir una estrategia, cuáles son las redes sociales donde está la audiencia a la que tú le quieres hablar, tener un objetivo, qué es lo que quieres hacer tú, tener también claro tus 3 o 1, como decías tú, de tus temas principales, y más que decir, es que yo vengo a mostrarme a esta red, es como yo comparto algo que va a ser de valor, como comparto un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, oye, fui a un evento, pero no solamente fui a un evento y sácate la foto con el evento, sino que comenta cuáles fueron tus aprendizajes. Comparte información, di tal vez que otras personas estuvieron, o sea, deja algo de valor para el resto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que siempre hay que buscar en cada una de las publicaciones o cosas que uno comparte. Y si no te gusta publicar, bueno, tal vez interactúa. Yo creo que eso es un buen primer paso. Interactuar se puede hacer desde dar like o desde agregar comentarios, pero que sean comentarios de valor. No, me encantó, Ahmad, lo que pusiste, sino que decir, sabes que estoy súper de acuerdo con lo que está opinando este participante de tu podcast. De hecho, agrego un artículo que leí, que me interesó, que también recalca 3 puntos sobre ¿Entiendes, no? O sea, creo que hay una manera de hacerlo, pero más que ver desde que yo me voy a mostrar un show off, es cómo acá yo puedo ayudar a otras personas que tal vez tienen dudas parecidas a mí o que tienen problemas que tal vez yo puedo resolver. Creo que cuando uno lo piensa desde la perspectiva de los otros, es distinto. Y creo que también hay que reconocer qué te gusta a ti o no de las redes sociales, o de qué tipo de información a ti te gustaría ver. Sí, sí. Totalmente. Y me encanta que cuando tienes un plan y puedes llegar a ello. Dije esta crítica de en vida soy así, en redes era así porque no tenía o no lo trabajaba, pero ahora logro tener conversaciones con gente como ti, que era lo que más quería, lo que más me da emoción y me llena soy la persona más curiosa del mundo, entonces yo quiero saber y por eso estamos sentados aquí. Entonces son realmente, si es que no planificas nunca llegas a tus metas, así que eso me llevo. ¿Cuál es el futuro de tu trabajo? ¿A dónde quieres llevar tu marca personal?
y tu misión con dar conciencia de tu roadmap y de tu trabajo. Mira, yo trabajo en 3 ámbitos. Yo tengo mi consultora, soy conferencista, hago talleres, asesoría y principalmente trabajo con empresas. Yo tengo ahí un servicio B2C muy fuerte, perdón, B2B. Pero empecé, como te decía, este año a desarrollar algo más B2C. ¿Por qué? Porque mucha gente y lectores de mi libro me escriben y me dicen, haces coaching, haces mentoring, me encantaría algo 1 a 1. Y la verdad es que estoy con el tiempo bastante reducido y yo no estoy haciendo 1 a 1. Entonces dije, ¿cómo lo hago para escalar? ¿Y cómo lo hago para ofrecer un servicio, verdad, que yo pueda impactar a más personas? Y me di cuenta además que cuando uno lo hace grupal, tienes como un doble efecto positivo. Creo que no solamente obviamente vas a aprender de lo que vas a aprender del contenido del curso propiamente tal, sino que aprendes mucho también de otras personas. Y además que yo este programa hoy día lo hago en un formato híbrido que tiene una parte presencial y de hecho se producen muchas conexiones de valor, ¿o no? De hecho, una de las tareas es que tú te tienes que juntar con alguien más de ese curso para la última sesión, que la última sesión es online. Y se empieza a generar ese networking. O sea, la marca personal no es solamente la parte digital, sino que también el networking. Uno aprende las experiencias de otro y también hay un refuerzo positivo, ¿no? Decir, oye, me atreví a hacer esto, vean esto, les gustó, ayúdenme. Entonces, creo que eso ayuda mucho más. Eso yo lo quiero lanzar el próximo año en una versión online, ya, como para poder llegar ya a una comunidad obviamente mucho más extendida, no solamente lo que estoy haciendo en Chile. Así que, pero lo quiero hacer no desde la mirada superficial de trabajar la marca personal, porque como te digo, yo creo que tiene un behind the scenes muy importante de mucha reflexión y de mucho desarrollo personal que tiene que ver con el CAM completo, ¿no? O sea, en este programa yo abordo todo el CAM, o sea, reflexiona sobre tu carrera, sobre lo que quieres hacer en el corto, mediano, largo plazo, cómo vas a aprender y después ve cómo tú conectas con esa oportunidad. Porque tu marca personal no va a ser lo mismo si tú lo que quieres es posicionarte, ¿verdad?, como un próximo gerente general. Si lo que quieres hacer tú, yo quiero entrar a boards de empresas o yo quiero ser el emprendedor número 1 en X tema. Es súper distinto el cómo tú te tienes que posicionar, a quién le vas a hablar. Entonces, tú no puedes trabajar tu marca personal si tú no tienes antes ese plan. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es creo como tú le das o no esta mirada mucho más sostenible. Y eso yo diría que es un plano, ¿no?, que tengo de cómo llegar con este programa, trascender frontera. Yo también soy profesora universitaria, hago clases en una universidad en Chile, hago clases también en una universidad en Argentina. Tengo conversaciones con el TEC de Monterrey también, así que espero próximamente también ahí estaré participando en programa. Y estoy actualmente en 2 boards de empresas asociadas a temas digital y tecnología. Así que me encantan esos 3 ámbitos, ¿no?, donde estoy hoy día y de verdad es donde yo creo que donde están mis fortalezas, donde están mis pasiones, donde creo que genero más impacto, pero sin duda lo que más quiero hacer crecer es esto primero, ¿no?, el tema de cómo poder llegar a más personas y demostrarles que están a tiempo, pero en la medida que empiecen a tomar acción hoy, que no esperen cuando se van a quedar sin trabajo, porque ahí va a ser tarde. Cuando tú te quedas sin trabajo, no lo planificaste, probablemente te van a movilizar otras cosas que no necesariamente son los mejores consejeros. La urgencia, el apuro económico, ¿verdad?, la presión familiar. Entonces no es el mejor momento. Creo que tienes que hacerlo, ¿verdad?, ojalá cuando estés bien, cuando estés tranquilo. A mí me pasó cuando yo estaba en un muy buen momento de mi carrera, fue cuando tuve mi crisis y yo hoy día miro hacia atrás y lo agradezco enormemente. O sea, imagínate, yo el año 2018 armé este segundo plan, que es lo que yo quería hacer, y dije, voy a estar unos pocos años más trabajando en recursos humanos, pero quiero hacer otras cosas y quiero aportar de otras maneras. Y hoy día lo agradezco, ¿no?, de haberlo tenido cerca de los 40 años, porque creo que estaba todavía en un buen momento como para poder hacerlo. Nunca es tarde, pero mientras antes empieces, mejor. Denise, gracias por darnos conciencia de esto, de prepararnos para el futuro. Y súper emocionante lo que estás haciendo. Yo soy tremendamente agradecido por tu libro, por tu conocimiento, por haber venido. Y conectemos en unos años, volvamos a hacer este podcast. Feliz ya. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Pero ya vimos que de la altura de corporativa ahora estás en la altura de impacto, de dar a las personas conciencia y conocimiento, y tienes un curso. O sea, yo creo que de aquí hay solo temas más emocionantes, más
inspiradoras que vamos a poder contar. Así que quiero agradecerte nuevamente por haber venido y siempre bienvenida. Bueno, feliz también de ver también cómo crece tu podcast y todo lo que estás haciendo, así que feliz de regresar más adelante. Muchas gracias. Que estés bien.